Buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda clase, que es el segundo martes de cada mes, que está relacionado con este título nuestro, Mi ego en mi metro cuadrado, teniendo en cuenta el libro de María Corbí hacia una espiritualidad laica, y divido entre el segundo martes y el cuarto martes. El segundo martes tratamos la dimensión absoluta y el cuarto martes tratamos la dimensión relativa. Ya hicimos el mes anterior, el mes de octubre, la introducción del primer capítulo, eh, que se titulaba La cultura, un invento biológico. Creo que esto debe quedar bastante clara, que la competencia lingüística es biológica y la capacidad de hablar es cultural. El poder hablar nos introduce a dos puertas de la realidad. Una puerta que es el sobrevivir, que es la... Ah, y yo, Asunción, no sabía cómo ayudarte. No tengo idea. Me piden ayuda para que alguien no oiga el sonido. No sabía cómo hacerlo. Por tanto, la dimensión relativa es de necesidad, es de sobrevivir, que hoy hablaremos de ella, y la otra dimensión, perdón, que hablaremos de la absoluta, y la otra dimensión que es la relativa. Por tanto, el lenguaje nos da doble entrada, doble acceso a la realidad, gracias a la lengua. Es decir, cuando uno deja de hablar, se da cuenta que este no hablar, que es un hablar profundo, le introduce en el campo de la inmensidad, de la contemplación. Esto nos permite, por tanto, ir a fondo. Esto fue el primer capítulo que hablamos el otro día, que la cultura es un invento biológico. ¿Y por qué motivo? Porque el ser humano cuando nace, como digo yo, nace completo, pero no acabado. Y este acabar ya no lo hace la genética, sino que lo hace la cultura. O bien, genéticamente no estamos completamente desarrollados. Entonces, hay ciertos aspectos genéticos, como es la búsqueda del territorio, la sexualidad, el comer, por ejemplo, pero el cómo comer, el cómo ejercer la sexualidad, el cómo buscar el territorio, esto ya es el cómo cultura. Y vamos a entrar en el segundo capítulo. El segundo capítulo tiene 130 páginas. Al tener 130 páginas, nos damos cuenta que en una clase no lo podemos resolver. Hay que estar uh, muchas horas. Entonces, he pensado didácticamente hacer dos partes. Voy a explicar la primera parte sin diapositivas, la idea básica. Y luego en diapositivas, haremos el repaso. ¿Cuál es la temática profunda de este segundo capítulo y del tercer capítulo? ¿Cuál es? Viene a decir que en toda cultura el acto primordial, la operación básica, el acto dominante para sobrevivir, este acto o esta acción de sobrevivir que es diferente en una cultura de cazadores-recolectores, en una cultura horticultural o en la agricultura de riego o bien en la ganadería, en cada cultura el acto dominante es diferente, y entonces este acto dominante se explica con una metáfora o se explica con un mito. Por tanto, el mito no es una especulación teórica. El mito es la explicación
metafóricamente, mitológicamente, de este acto esencial, de este acto básico para poder vivir, para poder sobrevivir. Esto es lo que viene a desarrollar en este capítulo y lo muestra en culturas diferentes. Así, vamos a partir de la cultura más antigua, que es la de cazador-recolectores. Estos cazadores-recolectores, que son nómadas, no son tribus sedimentadas, quietas, sino que son nómadas. Entonces, esta cultura nómada, que se mueve de un lugar a otro, para sobrevivir, debe matar animales no por crueldad, sino porque necesita sobrevivir, alimentarse. Este es el acto fundamental para sobrevivir a aquella tribu, a aquella familia. Por tanto, el acto de matar para vivir lo explicarán en muchas mitologías, en muchas metáforas. Y explicarán que matar es necesario, que viene de la creación, que viene dado como luz, que viene dado por necesidad, que es la voluntad de los dioses. Darán mil explicaciones. Y esto lo tenéis explicado en las páginas, creo de la página 135 a 145, estas tribus. Es decir, cazadores-recolectores, el acto básico es matar animales para sobrevivir. Y de aquí vendrá el culto. Aquí me viene un momento dado a la mente cuando antes de matar un animal para sobrevivir se reúnen pidiendo perdón al animal, pero que comprenda que lo necesitamos para comer. Sería un culto. Es decir, el mito entonces genera cultos, genera actos de respeto, genera actos, entre comillas, religiosos o rituales. Eso es la cazador-recolector. En las horticulturas, cuando se empiezan ya a sedimentar las tribus que precisan del huerto, precisan de cultivar animales, el problema básico, la acción predominante, que es el huerto, en el huerto deben poner las semillas y para poner las semillas deben cortar los tubérculos, estos alimentos básicos. Por tanto, es destrozar el alimento, destrozar la semilla, destrozar todo lo que se precisa para poder comer. Y entonces, es decir, el acto principal es matar para vivir. Y esto da otras explicaciones, otras metáforas. Tenemos cazadores-recolectores, tenemos los horticultores y luego vienen el mundo agrario, el mundo del riego. Es decir, cuando se empieza ya a organizar toda la agricultura, se añade otro acto necesario, esencial para sobrevivir, que es la jerarquía, que es la autoridad. Junto con el matar para vivir, que en el mundo agrícola existe, se añade entonces el de la jerarquía. Y entonces vendrá en esta cultura el montaje de el ser creador, eh, el Dios que permite, la autoridad, y eso hay que conjugarlo. ¿Y cómo se conjuga? Entonces, para poder vivir, sobrevivir, que es matar, debe ir unido a la obediencia, o sea, a la sumisión, porque si no hay sumisión, no hay orden, y si no hay orden, no se puede llevar un mundo de agricultura que pide la jerarquía. Por tanto, junto con el matar y obedecer, salen muchos mitos, y aquí esto nos va a sonar después a ciertos aspectos importantes de ciertas religiones. Luego, cazadores y agricultores,
los nómadas con la horticultura, la agricultura de riego. Y luego vienen los ganaderos. Y aquí la cosa ya empieza a cambiar. El mundo ganadero nos sitúa todo lo contrario. No es matar para vivir, sino que para vivir no hay que matar. Y entonces el acto central, si el primero era la muerte del animal, la muerte del tubérculo, la muerte también del tubérculo junto con la jerarquía, aquí empieza a cambiar. No hay que matar porque si se mata no se puede vivir. Es decir, el ganado hay que salvar a los animales. Y para salvar a los animales hay que preservarlos de la muerte. Y preservarlos de la muerte es preciso, por tanto, cuidar y vigilar para que no haya muerte inútiles. Por tanto, la vida está por sobre el matar. Y entonces viene otra forma de narración. Esto es a lo largo de muchos siglos y miles de años. Y esto en el mundo agrícola, en ciertos lugares, aún se mantiene así. Pero cuando ven, por tanto, estamos en el capítulo segundo, cuyo título es La estructura cultural de las sociedades preindustriales. Hay que tener en cuenta este esquema. Teniendo en cuenta ese esquema, y lo reitero, que el acto central, el acto predominante o el acto predominante para sobrevivir, este genera mitologías distintas. Y al generar mitologías distintas, nos encontramos que en culturas diferentes la estructura superficial del mito es diferente, pero la estructura profunda del mito es la misma. Al ser la estructura profunda del mito la misma en profundidad, nos lleva a comprender que las diferencias culturales son superficiales, no son profundas. Vuelvo a insistir, estamos en la cuestión preindustrial. La cuestión industrial será la lección del mes de diciembre, porque con el mundo industrial, sin quitar nada de lo anterior, el acto predominante, el acto dominante va a ser otro. Y por tanto, las metáforas van a ser otras con la gran crisis que va a producir el mundo industrial a este mundo pre. Insisto en este aspecto y hago un pequeño salto, porque cuando entremos en el capítulo cuarto, que es la sociedad la sociedad de conocimiento, veremos que el acto predominante de sobrevivir ni será ni matar para vivir, ni preservar la vida para no morir, ni será la jerarquía de sumisión, sino que en la sociedad de conocimiento el acto central va a ser la tecnocracia, la técnica. Y en este panorama, ¿cuál es la diferencia? Que en la cultura cazadores-recolectores, nómadas o agricultura, la agraria y la ganadería, el esquema que se presenta es un esquema con valores. O sea, que la religión es el programa socioeconómico político. Y por tanto ya hay una jerarquía de valores, de respeto hacia los demás. Esto está incluido en el proyecto. Por tanto, hay una axiología, hay una escala de valores. Cuando empieza el mundo preindustrial, cuando empieza el mundo industrial que entra en el preindustrial, vamos a ver la máquina de vapor, la luz, la electricidad, etcétera. Pero en ese sitio aún entra y puede el esquema agrario. Y aquí hay una mezcla. Pero cuando pasamos a la sociedad de consumo, en que el acto predominante ya es la técnica, lo tecnocientífico por sí mismo no tiene valores. Esta es la gran diferencia. Y eso lo veremos después en diapositivas. Y si el paradigma nuevo que tenemos, tecnocrático, el centro del poder es la técnica, entonces
presenta un programa sin valores. Y entonces la gran pregunta es, si antes eran las religiones que daban una escala de valores, ahora ¿quién va a dar esta escala de valores? Y es entonces cuando en analizar en profundidad el ser humano viviente que habla y que este hablar le da entrada a un doble acceso a la realidad, dimensión relativa, el cuarto martes de cada mes para sobrevivir, dimensión absoluta, el segundo martes de cada mes, entonces hay este mundo contemplativo que es no externo a la estructura del ser humano, sino que es inherente a la estructura del ser humano. El ser humano tiene esta capacidad de sentirse más allá de su propia realidad físico-psíquica, y esta cualidad humana profunda no está fuera de él. Esta cualidad humana profunda de gran calidad es la que debe producir, crear una escala de valores para que el mundo tecnocrático esté en función del ser humano. Pero ¿qué nos podemos encontrar? Que la tecnocracia esté en manos de manos malvadas, de manos que son inhumanas, como es el sistema capitalista que produce esta barrera, esta diferencia de pocos con dinero y la gran masa de pobreza. Aquí hay algo que hay ciertamente una escala de valores, pero inhumana. Y la escala de valores humana debe ser construida desde el ser humano mismo, no cae del cielo, como nos explicaban las mitologías de las culturas preindustriales. Las culturas preindustriales, cazador-recolector, horticultura, agricultura, ganadería, había todo el mundo de la mitología, de los dioses, de la providencia, del cuidado, y, pero cuando el acto central que empieza a introducirse con la industria y produce crisis, pero con el mundo tecnócrata, la diferencia es rotunda y brutal, la pregunta es, ¿quién construye la escala de valores? Y entonces es la aportación de Maya Corbí, que coincide con otros aspectos, es el ser humano, desde su propia interioridad, desde su propia profundidad, debe producir, crear estos valores, fruto de esta cualidad humana profunda que es de gran calidad. ¿Eh? Y en ese sentido, el acto central que veremos dentro de dos lecciones, que es la sociedad de consumo, nos toca a nosotros construir mitologías, mitos, explicaciones, pero con una escala de valores que sea humana. O lo hacemos nosotros, u otras manos lo van a hacer con una escala diferente, destructiva, como la que estamos padeciendo actualmente. Con un poco de imaginación informativa, Israel, Gaza, Rusia, Ucrania, porque es lo que nos venden los medios de comunicación, pero ¿qué pasa en Etiopía? ¿Qué pasa en Armenia? ¿Qué pasa en ciertos lugares de América? Es decir, ¿qué pasa en África? Es decir, las guerras están, pero también, como indicamos otra vez, la humanidad, junto con estos aspectos negativos, continúa avanzando porque en la humanidad hay mucha gente que busca este bien de la humanidad a través de lo pequeño, del metro cuadrado. Por tanto, el ego en el metro cuadrado debe profundizar y conocer y aceptar todas las dimensiones. Por tanto, el ser humano, en este contemplar, como os decía, de la rama que tiene el pájaro que come y el pájaro que contempla, dos aspectos de la misma realidad, gracias al lenguaje podemos percatarnos de ello, resulta que no existe ni el arriba ni el abajo, sino que el trans es
más allá del ego, no de la otra vida, sino de otra forma de vida. Y esta otra forma de vida depende exclusivamente del ser humano si es consciente de esta cualidad humana. Este es el esquema que me interesaba explicar antes de pasar a las diapositivas. Así todo, antes de pasar a las diapositivas, ¿hay alguna pregunta que hacer? Si no, paso directamente a las diapositivas. Vuelvo a repetir, es un capítulo de 130 páginas. Bien, vamos a ver si salimos las cosas bien. Bien, supongo que se ve. Me gusta poner el capítulo, ya lo hemos dicho, la estructura cultural de las, insisto, preindustriales, no el mundo de la industria como veremos. Y en el mundo preindustrial tenemos este diálogo que está abajo. El judío, el cristiano, el musulmán, el ortodoxo, uno que no piensa nada, otro que se interroga y otro que dice, bueno, ¿qué es todo esto? Digo esto porque el nuevo paradigma cuestiona las mitologías religiosas. Esta es la pregunta. Entonces, todo lo que nos han explicado, ejemplo concreto, la misma Biblia tomada al pie de la letra es inhumana. La Biblia, como los demás libros sagrados, son simbólicos, envían, proyectan un mensaje. Y hay que saber leer este mensaje. Por tanto, concretamente hablando de la Biblia, un error condenado incluso por las jerarquías, no se puede tomar la Biblia al pie de la letra. Y tomarse los textos sagrados al pie de la letra, viene el mundo fanático. Por tanto, el otro esquema es buscar luz para poder interpretar los textos. Ya sabemos de memoria que los 11 primeros capítulos de la Biblia son pura mitología. Y esto ya es, a ver, desde hace años. Y por tanto, los 11 primeros capítulos de la Biblia, que son pura mitología, no es engaño porque nos han dicho que era pie de la letra, no. Es un mensaje de un pueblo que explica la creación de forma distinta. Y sí, no me toca aquí en este cursillo, pero es muy interesante ver explicado por Ewan Breverman cómo los 11 primeros capítulos hay una lectura del crecimiento del ser humano hasta tomar conciencia de su propia vida. Digo esto porque estamos en las sociedades preindustriales. Y entonces tenemos que, tengo yo esto, ajá, vale. Por tanto, el principio es del acto central, del acto que predomina, del acto más importante, emerge la metáfora o emerge, con permiso, a ver si me sale una cosa, bueno, emerge el mito básico. De todo el conjunto se precisa buscar el frontal. Y así tenemos, estamos en las más primarias, el animal muerto violentamente es la posterior comida. Y así en el mundo chamánico, por lo que he podido leer, o por las respiraciones holotrópicas con contexto chamánico, la figura del chamán se basa realmente, encarna un animal muerto y reproduce la voz profunda, la piel del animal y la máscara. Es decir, son elementos que surgen de esta profundidad de la necesidad profunda que el ser humano tiene de sobrevivir. Y cuando hablamos del chamán, hablamos del valor del árbol, del valor de la montaña, que son símbolos de esta
necesidad de vivir hacia arriba porque viene de la profundidad del ser humano. Y aquí vuelvo a explicar algo. Por tanto, el lenguaje, el habla, nos lleva a una doble experiencia de lo real. Lo real es lo que nos impregna, lo que nos abraza, lo que estamos nosotros adentro, que lo vivimos. Cuando digo lo vivimos, no cognitivamente, que entra, sino el vivir es sentir. Y cuando hablamos de esta cualidad humana profunda, de gran calidad, es sentirla. Por tanto, de la realidad hay dimensiones de necesidades y hay una dimensión gratuita. Es decir, la dimensión absoluta, la espiritualidad, la religiosidad, es gratuita. Este aire que respiramos, este real, el hombre descubre que le es dada, que estamos inmersos en ella. Y esto es cuando el ego lleva a un momento dado de su crisis y se percata, se da cuenta que hay algo de que le trasciende, no que le lleva al otro mundo, sino que le lleva a otro mundo en el cual él ya está inmerso. Esto es la dimensión gratuita que estamos hablando en ese segundo marco. Pero también hay otras dimensiones de necesidades y estas dimensiones de necesidades, la técnica nos. Y entonces, en las dimensiones de necesidades usamos la palabra y en la dimensión de gratuidad usamos el silencio. ¿Qué podemos decir? Que cuando el ser humano se pone a reflexionar, a sentirse en profundidad, silenciosamente, gracias a ese silencio profundo, sale la palabra, sale una escala de valores, por lo cual las necesidades que se articulan en un mapa, que se articulan en palabras, son manifestaciones de esta profundidad, por lo cual lo que es real es la profundidad. Ese es el esquema que tenemos. Y entonces, si queréis, el diamante es un valor total, poliédrico, y poliédrico significa la diversidad de culturas, pero que todo el valor del diamante refleja el valor absoluto de todos ellos. Y eso hay que tener en cuenta porque si no, hay el peligro de tomar las mitologías al pie de la letra. Y esto ha hecho mucho daño como continúa haciendo daño. Tanto en Jamás, que la tierra es divina, como el Benjamín Netanyahu, en que dice, y esto ha sido hace poco, que según la Biblia hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Y así lo ha aplicado. Por tanto, tomar los textos sagrados al pie de la letra lleva a esa problemática que tenemos. Entonces, quisiera yo clarificar el aspecto, no sé si lo dije o no, la espiritualidad no se basa en dioses o creencias. La espiritualidad se basa, son los dioses y las creencias que se basan en la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad, la religiosidad, la interioridad, la cualidad humana profunda o el proceso emocional integral, esto es el territorio, la espiritualidad. Y este territorio lo explico con dioses, con creencias, con mapas. Y esto hay que tener en cuenta. En consecuencia, si nosotros tenemos esta integridad, somos conscientes de ella, que nos es dada, podemos construir mapas nuevos cuando el acto central
de sobrevivencia cambia. Es así, en una sociedad de conocimiento como estamos metidos, y el acto central no es ni matar ni respetar la vida, sino que el acto central es una cuestión tecnócrata de poder de la técnica, el ser humano debe envolver esta técnica con un valor, porque esta técnica no tiene el valor. Esto es el nuevo reto que nos da nuestra cultura actual. No anula lo anterior, sino que la nueva cultura nos pide que seamos conscientes de esta espiritualidad para construir un nuevo mapa. Entonces, en esta profundidad de esas sociedades preindustriales, Corbí nos presenta una nueva antropología, que es el animal viviente, hablante, y gracias al habla tenemos un doble acceso a este real contemplado y sobrevivido. Una ontología, la palabra ontología significa cuál es la base de lo real. Y entonces, si nos hemos fijado en la evolución, para poder responder al acto central que hablaremos del tecnócrata, se precisa la cooperación, se precisa la interdependencia. Y entonces la ontología ya no es como la agricultura de jerarquía, sino que será de equipo, de interdependencia. Por tanto, el modelo no será un ser supremo, sino que podemos será este tubérculo que es rizoma, que tiene muchas entradas y que pide ser intercambiante. Luego vendrá la epistemología que le digo, y eso sí que lo machacaré. El punto de partida es la simbología. El animal viviente hablante vive de símbolos. El símbolo es una ventana que abre al otro mundo. Cristóbal, el momento que tenemos en Barcelona de Cristóbal Colón y que se encuentra en muchos sitios, el símbolo es el dedo que apunta a un territorio en que el dedo no está. Por tanto, la epistemología es una lectura simbólica de los textos. Y entonces, evidentemente, usa la palabra axiología. En lugar de axiología es una escala de valores, una escala de virtudes, una escala de cualidades, yo diría toda una educación humana íntegra. Por tanto, insisto, el lenguaje produce un doble afecto y arrastra ¿a dónde? A un metalenguaje abstracto, la ciencia sin valores, o bien axiológico con valores, gracias a la competencia lingüística, que es biológica, no hay que olvidarlo, y la capacidad de hablar. Y no añadiendo que la palabra que estoy yo pronunciando, que es acústica y que entra, es decir, tiene un sonido y entra, tiene un sentido y es de valor físico. ¿Cuántas palabras están generando odios y guerras? Por tanto, vamos a profundizar en nuestro capítulo de hoy. Tenemos los cazadores recolectores, tenemos los horticultores de lluvia, ¿eh? Y las sociedades agrícolas de riego y las de ganadero. Esas son las preindustriales. Las primeras, la muerte por encima de la vida. Las sociedades agrícolas, además de lo anterior, hay la jerarquía y se construyen los mitos de obediencia. Y aquí, si queréis, voy a hacer un pequeño salto, coger el cristianismo con la cruz, que es de jerarquía, y con la muerte de Jesús da la vida porque Jesús es obediente y sumiso. Esto no es histórico, esto es reflexión, mitología o teología, no es historia. Y entonces viene la cuarta, que la vida por encima de la muerte, y esto a lo largo de años. Por tanto,
El tránsito de esas sociedades vistas a las siguientes fue uno de los momentos más traumáticos de la historia de nuestra especie, cuando entró el mundo agrícola, entró la propiedad, entró la jerarquía, entró el poder, entró el dominio, entró toda una situación de diferencias de clase. La pequeña clase que tiene poder y la gran masa que sirve. Reitero, los cazadores, el acto central del sobrevivir, matar violentamente, comer preponderantemente, y y los actos periféricos nos permiten, ¿eh? Los actos periféricos son preparaciones, y aquí vendrán los rituales, vendrán los cultos, vendrán las ceremonias según sea el solsticio de invierno o el solsticio de verano, pero eso dependerá también del lugar, porque no es lo mismo el clima del Ecuador que el clima de España o el clima del Perú o el clima de París. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y los recolectores que están ya en situación sedentaria, los tubérculos, y estamos ocupados en familia, hay la crianza, por tanto son series centrales y periféricos. Y entonces el asentamiento cultural nos dará modelos mitológicos diferentes. Bueno, perdonadme, pero la técnica, siento mucho, pero la técnica no siempre funciona como yo quiero. Bien, en, bueno, esto no sé. Entonces, a continuación, se acaba de ver. Es, bueno, aquí cito, siguiendo, siento mucho, pero ah, bueno, bien. Y entonces Corby ha estudiado todo esto en las culturas dolganes, yugarquis, golgos, chuchis, cebolleros, etcétera, a la caza de animales terrestres, mamíferos, marines o peces de la recolección. Insisto esto porque aún hay ciertas culturas que insisten. Y las horticulturas de lluvia es el principio de la muerte violenta, se sigue la vida. Se aplica ahora a los tubérculos que son troceados y enterrados para que buscan fruto. Entonces, esto no es lejano, pero ha sido aún en tiempos nuestros. Mitología en distintos lugares, no me quiero entretener, y el Maya Quiche, el Popol Vuh, su libro sagrado, esto hay que leerlo, explicarlo, no se ocuparía todo el tiempo. Si leéis el libro veréis estos cuentos, estos mitos, estas metáforas que nos presentan y explican la forma en que el pueblo vive. Por tanto, para esas sociedades, la vida perfecta es una vida plenamente obediente. El cosmos entero es una estructura autoritaria. La ontología es una ontología del señorío. La autoridad y la sumisión a esa autoridad es la fuente del ser de la vida. Esto que estamos leyendo aún perdura hoy día. Si tomáis, las religiones están en este esquema. Y eso sí que tengo que dejarlo claro. Esto aún es vigente hoy día y estamos impregnados inconscientemente de esta metáfora central.
la autoridad y la sumisión a esa autoridad es la fuente del ser y de la vida. La obediencia. Este es el esquema que estamos cuestionando desde la perspectiva de María Cornu. Ahora bien, y pues tenemos la agricultura riego intensificaba el cultivo y multiplicaba la producción en grandes movimientos para proteger los terrenos cultivados. Haced un salto e imaginar el mundo de las pirámides. O si queréis, en el mundo católico, la construcción de catedrales, protegerse de las inundaciones, Alto y Medio Egipto, Mesopotamia, el movimiento de grandes masas, orden, jerarquía, controles, clases sociales, esclavitud, y la gran defensa ante los enemigos. Esto es de pleno siglo XXI aún. Y conviene tenerlo en cuenta porque cuestionar esto hace temblar a la gente. Sin más lejos, ayer mismo en una conversación con un amigo teólogo, hablando de la psicología transpersonal, me decía, ¿qué es eso de trans? Y me decía decir, todo este análisis profundo que hacéis, ponéis en cuestión la divinidad de Jesucristo. Fijáis por dónde van las cuestiones. Por tanto, hay que tener claro que las mitologías explican un mensaje de profundidad y que las mitologías no es al pie de la letra, sino simple. Pongo un ejemplo muy sencillo porque a mí se me ha comentado, cuando San Pablo habla, Pablo el apóstol habla de que Dios entregó a su hijo a la muerte. Si yo lo tomo al pie de la letra, este Dios hay para hacer un juicio de criminal de guerra. En cambio, si tomamos Dios entregó a su Hijo a la muerte para salvar como mitología, comprenderemos que Pablo viene a expresar que Dios permitió que un hombre, que es Jesús, diese la vida no por nuestros pecados, sino para salvarnos, como aquel soldado que se echa ante una bomba para salvar a sus compañeros. No echa la bomba porque ellos son pecadores, sino se echa la bomba para que esta bomba no explote a los demás. Es una lectura muy distinta. Y esto conviene tener en cuenta porque esto rige aún. Y toda la organización jerárquica dependía del cultivo. La mayor parte de la población en función del cultivo. Y la metáfora del cultivo continúa vigente. El ser y la vida proceden de la muerte. Así, invierno muerte, primavera vida, inundaciones muerte, fertilidad vida, crepúsculo vespertino muerte, matutino vida, y otras acciones de muerte y vida. Un proceso madurativo con una gran cuestión. ¿Cómo se estructuran entre sí estos dos modelos? Es lo que he explicado que tenemos nosotros en las religiones actuales. Israel, Islam, Iranía y la cultura cristiana. Por tanto, en la religión cristiana preindustrial conjuga tres ejes de la construcción mitológica: el paradigma autoritario, el agrícola y el dual. La razón es que el cristianismo nació en una encrucijada compleja, influencia helenística, autoridad romana y tradición judía. ¿Por qué especifica esto Corbí? Para ser conscientes del esquema de la religión en la cual nos hemos formado, nos han educado, hemos formado, hemos educado, y sea por el motivo que sea, hemos visto que hay otra explicación ante un mundo nuevo, porque esas explicaciones ya no pueden responder a las necesidades de una sociedad de conocimiento, técnica, tecnócrata y de continuo cambio. Entonces, ¿significa esto que las religiones no han hecho una buena función? Las religiones han hecho una gran función en su tiempo preindustrial. ¿Cómo se traduce ese trabajo que estamos haciendo? Por tanto, la tradición cristiana presenta a Dios creador, envía a su Hijo, se encarna y muere por obediencia. Por tanto, mandato, obediencia, muerte
vida según los pasos vistos y vida frente a la muerte. Alianza y se monta la historia sagrada de salvación. Y Dios escoge un pueblo y necesita ayuda, puesto que solo con sus fuerzas este pueblo no puede. Y viene el Mesías. Eso es una narración teológica, pero es una teología narrativa. Y entonces hay de, por tanto, la misma Biblia, la misma Biblia leída simbólicamente responde al mundo tecnócrata, pero leído simbólicamente, no al pie de la letra, cosa que no es fácil hacer porque nuestra cultura, al menos aquí en Cataluña y en el mundo occidental, la Biblia empieza a ser, sobre todo en el mundo europeo, un libro de biblioteca como es Homero, como es la Ilíada, como es la Odisea. Entonces, si esto es así, esta cualidad humana profunda debe sacar la sabiduría que nos dan todos los textos sagrados. Y la Biblia es un libro de sabiduría. Por tanto, ¿qué sabiduría nos da la Biblia? ¿Qué sabiduría nos da el Bhagavad Gita? ¿Qué sabiduría nos da el Islam? Todas estas religiones tienen una sabiduría. Y esta sabiduría es la herencia que hay que continuar cultivando y dando a los demás a través de una nueva escala de valores. Por tanto, para profundizar, los tres actos en un más complejo, Dios es el supremo y su Hijo es también el principio del bien, que es Cristo, que desciende por obediencia y su muerte hace fecunda la vida, vence al demonio y rescata a la humanidad, y además resucitado se sienta a la derecha y como vencedor rescata a todos de la muerte. Claro, esto es lo que aún se explica, pero hay que explicarlo simbólicamente. Y aquí me agarro un momento a la palabra Cristo. Cristo no es ningún personaje. Cristo es una realidad profunda de todo ser humano. Y entonces, complejidad nueva, pero con los recursos bíblicos. Desde este ángulo de vista, la religión cristiana es una como las demás religiones. Y esto cuesta digerirlo. ¿Cuánta gente aún hoy en día el, el cristianismo es la única religión verdadera y esto ya los mismos teólogos actuales, puedo citar por ejemplo, del cual soy alumno, Javier Alegre, que nos hace clase los jueves, que la religión cristiana es una opción concreta, pero respetando todas las demás. Por tanto, las opciones, la opción es plural siempre que haya el respeto profundo al ser humano. Los análisis nos permitirán comprender que la operación central con la que un grupo humano sobrevive se convierte en la metáfora central desde las que se ordenan, se interpretan y se valoran todas las realidades de la vida. De esta misma metáfora central se concibe y expresa la misteriosa experiencia absoluta de la vida. Claro, esta experiencia absoluta de la vida que continúa siendo la base fundamental del hombre, no antropológicamente, sino del mundo real, la gran pregunta será, que le iremos viendo, cómo se expresa en el nuevo paradigma. ¿Por qué? Cuando cambia la acción central con la que se sobrevive de la caza al cultivo, se transforma la metáfora central o paradigma y varía la totalidad de la mitología y todas sus interpretaciones. Y esta metáfora central o paradigma es siempre axiológico. ¿Por qué? ¿Qué hay más cargado de valor que aquella operación con la que se sobrevive? El sobrevivir es lo necesario. ¿Cuánta gente vive para sobrevivir? Y con ese paradigma cargado de valor se construirá un mundo axiológico. Por tanto, hay que tener en cuenta que esta acción central para sobrevivir debe ser metaforizada, debe ser mitologizada para tener toda una historia. Y hoy día las historias han cambiado. Y ya podemos ver que la entrada al mundo industrial da como acto central un acto científico-cultural y no podrá funcionar como metáfora central por ser abstracto. Y así se quiebra un proceso milenario entrando en crisis
las mitologías y las religiones. Abramos bien nuestros ojos y oídos junto con el palpitar de nuestros corazones, la intuición. Por tanto, ese sentir profundo que han sentido este mundo preindustrial que tiene la gran crisis cuando entra el mundo industrial. Y en esos momentos del siglo XXI estamos en una etapa de una gran crisis con mayúscula, de poder decir qué es lo que hay. Por tanto, el ser humano, un momento, consideración final de la situación preindustrial. El ser humano se diferencia del animal por el habla. Se diferencia. Es decir, que tiene aspectos como el animal, lo genético. El cerebro reptiliano del sobrevivir, ese cerebro reptiliano es del animal. Vendrá el cerebro, el hipotálico, el emotivo, que será también como el animal. Pero vendrá un cerebro de córtex, que es la inteligencia, para situarse el ego. Pero siguiendo a un antropólogo catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ramón Nogués, nos hablará de un cuarto cerebro, de la ínsula, es decir, este cerebro que tiene el hombre, no necesario para sobrevivir, pero necesario para vivir. El ser humano, si quiere sobrevivir, si quiere vivir, debe sobrevivir y aceptar que el sobrevivir puede pasar a vivir, porque neuronalmente, cerebralmente, hay un aspecto del cerebro que lo llama la ínsula, que nos da esta visión total basada en el mundo neuronal. El ser humano se diferencia del animal por el habla, que lo lleva, conduce, arrastra a un desborde solo real. La dimensión de relativa, mi ego, mi metro cuadrado, y la dimensión absoluta, la contemplación silenciosa. Ningún texto abarca la totalidad de las experiencias. Y aquí sí que puedo recordar la metáfora de la margarita, mucho más contemplada. Un pétalo conecta con el centro. Y como un pétalo conecta con el centro, gracias a esta conexión con el centro, este pétalo de la margarita vive, está impregnado de la totalidad de la flor y de la totalidad del jardín y de la totalidad del cosmos. Este punto. Ahora bien, si el pétalo considera que este pétalo lo explica todo, entonces caemos en el reduccionismo, caemos en explicaciones al pie de la letra, como si lo que explica aquel pétalo se debe tomar al pie de la letra. Por tanto, la explicación del pétalo, de su experiencia como única experiencia, es un reducto, y el reducto es lógico razonable, pero no es razonable que esta explicación de su reducto que vive la totalidad sea la única explicación. Por tanto, ningún texto abarca la totalidad de la experiencia. Ningún pétalo abarca la totalidad de la experiencia para explicarlo. La vivencia sí, pero la explicación no. Y entonces tenemos cuál es el núcleo antropológico generador de las religiones. Aquí sí que iré un poco rápido. Condición de hablante. Y esto lo insisto mucho porque es dar una definición nueva del ser humano. Es decir, ya no hablamos del ser humano como cuerpo y espíritu, ni hablamos del ser humano como animal racional, sino el ser humano, el animal que la palabra lo atraviesa, que el habla lo genera. Es una otra concepción distinta. Y entonces, condición hablante, doble experiencia como consecuencia, una experiencia de lo real
relativa a nuestras necesidades, cuyo responsable, cuarto martes de cada mes, es el ego, una experiencia de lo real absoluta en sí misma, que es lo que explicamos el segundo martes, y la condición preindustrial de vida y la programación colectiva mediante mitos, símbolos y rituales. Y esto, el A y el B, de estas cuatro condiciones, el A y el B son inalterables. El A y el B son estructurantes y estructuradas. En cambio, el C y el D son cambiantes. Por tanto, hay que ir al A y al B. Condición de hablante, con esta rama que tienen los dos pájaros, esto es siempre es el ser humano, la condición de hablante. En cambio, la condición de vida cambia y la programación cambia, que es lo que nos toca a nosotros estudiar. Por tanto, la A y B inalterables, la C y D se presentan en las culturas preindustriales. ¿Eh? Segundo, desde 1800 hasta ahora hay una sociedad mixta que aún se vive. Preindustriales, toda una unidad. Industriales presenta dos bloques, la ciencia, la económica y la política, que actualmente está formando el paradigma tecnócrata y está desbandando toda una situación de escala de valores, la gran crisis de escala de valores que padece la humanidad. Y entonces la industrial presenta dos bloques, la ciencia, la económica, la política, que deviene ahora un paradigma nuevo, junto con la moralidad, la familia, la religión y la sociedad. Entonces emergen además de las creencias religiosas, las creencias laicas, las ideologías. Y todo esto ha caído. O sea, tanto las creencias religiosas como las creencias laicas son creencias que son producto de la mente humana en un momento de la sociedad. Por tanto, comunismo, socialismo, liberalismo, eso son ideologías, son creencias, son constructos humanos. Y en psicología profunda diríamos es la intelectualización de necesidades profundas del ser humano. Y todo eso, ¿cómo se transforma? Y entonces viene la generalización de la industria, anula la situación CID, los mitos. Ya no se articula en torno a la acción central preindustrial, sino en torno al quehacer científico, técnico y económico, y esta actuación central no puede generar la metáfora central desde la que cabe construir la interpretación y valoración de la realidad, porque su semántica es abstracta, ni ser vehículo de expresión y cultivo de la dimensión de lo real por ser abstracto. Es decir, el metalenguaje abstracto no genera valor. Lo que tengo en negrita, lo explico, no sé si me saldrá en una, no me sale, es si cogemos nosotros el ordenador, tenemos el hardware, la capacidad biológica de hablar, el software será el programa, la construcción, y siguiendo a un gran autor, Daniel Goleman, además del hardware y del software, está el que llama el firmware, que significa los elementos químicos del ordenador, que es el mundo emocional. Digo esto porque el mundo emocional es el que predomina, camina y más el inconsciente que mueve al ego. Y esto es para el cuarto martes. Por tanto, como podemos ver, en esas sociedades dinámicas de conocimiento, innovación, creatividad y otros aspectos, las religiones pierden pie y colapsan. Yo me pregunto muchas veces qué es lo que podemos, hablando de jóvenes, es si a un joven de 18 años lo quieres llevar a la profundidad interior, hoy hay varios caminos, dos caminos, que no lo va a aceptar. Ve los domingos a misa, aquí no entra. Haz la misa como se celebra en la liturgia católica, es religiosidad, es religión. No hay relación
en el aspecto externo con el Evangelio. O bien te aceptan el silencio, la meditación, por eso entra también el budismo, porque te lleva adentro. ¿Puede la religión cristiana, el mensaje de Jesús, hacer que... Sí, si empezamos por otro camino. Empezamos por el silencio interior, que es el mensaje del Evangelio. Jesús se iba al desierto, se iba a rezar, de eso se hablaba. Y surge esta tesis. En las sociedades plenamente industrializadas, nos hemos quedado sin los medios tradicionales para vivir y expresar la dimensión absoluta de nuestro vivir que es intrínseca a nuestra especie. Esta es la crisis actual. El núcleo antropológico, el núcleo antropológico, ¿qué forma tomará y expresará el que fue el que generó las formas religiosas del pasado y que es el centro de nuestra cualidad específica humana? No valen las narraciones míticas ni símbolos del pasado. Estamos abocados a recomponer por completo, fuera de mitos, símbolos y ritos, lo que estaba investido por las religiones. El desafío es fuerte, ¿eh? La experiencia de la dimensión absoluta de la realidad se pensará y vivirá fuera de la epistemología mítica, al pie de la letra, que tiene por real y existente lo que declara, como un puro sistema simbólico que apunta y expresa lo que no es ni objetivable, acotable ni representable. Es decir, se pensará y vivirá sin creencias, sin sumisiones, sin sacralidades intocables, sin jerarquía ni intermediarios. La cuestión es fuerte, ¿eh? Voy poco a poco, pero la cuestión es fuerte. Es decir, un cristianismo sin creencias, un vivir a Cristo con otra significación, con otra narración. ¿Es posible esto? Es posible. ¿Por qué será? Esa cualidad de certeza y firmeza no ligada a formas, aunque expresada con formas, a saber, la noticia y la apreciación axiológica de la dimensión absoluta de lo real, no podrá tener formas religiosas ni será religión. Podrá usar las formas religiosas del pasado para expresarse y para trabajar, con tal de que ese uso sea completamente libre de creencias y de epistemología mítica. Esto es de la... Y concluyendo, lo que en el pasado se vivió en las religiones como creencias y por tanto como sumisión a unas formas, será ahora una tarea de indagación e investigación. Y la fuente será las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, que son inagotables textos de expresión de esta otra dimensión de la realidad, y medios como métodos y procedimientos para facilitar el silenciamiento de nuestra condición necesitada, la dimensión relativa que el ego es el responsable, no el propietario, que es la creadora de formas y representaciones, a fin de acceder claramente a eso que es la dimensión absoluta que se muestra en el mismo centro de nuestra naturaleza, sin naturaleza, en nuestro núcleo antropológico. Sé que es comida, es un manjar fuerte que hay que digerir, pero aquí estamos entregando esto. Por tanto, el próximo capítulo será hacia las sociedades de innovación, que estas personas quedan más cuestionadas y que esperamos haya más luz. Por tanto, dejo de compartir y vamos al diálogo, porque el texto es fuerte, pero quiero dejar claro lo del acto central, el acto predominante, el acto que da a sobrevivir. Esto en las épocas preindustriales lo explican las mitologías, las teologías narrativas, los símbolos, etc. Pero eso no hay que tomarlo ya al pie de la letra, sino como símbolo, porque como símbolos nos ayudará a este nuevo paradigma tecnócrata de crear un nuevo programa de valores, que lo hemos de construir nosotros partiendo que esta cualidad humana profunda, el proceso emocional
integral, tiene inherentemente, no se le añade, sino que el ser humano nace con esa cualidad humana profunda. No cae del cielo, sino que es humana, pero profunda. No me extiendo más para decir que antes de nacer biológicamente, esa dimensión ya es. Hago un ejemplo. Si en estos momentos hacéis el acto de respirar en silencio, respiráis, inspiráis y expiráis, esa experiencia que acabamos de hacer no la podemos, si la explicamos, ya no es el acto de respirar. La explicación no es el acto de inspirar. La explicación es un mapa de un terreno que ya no tenemos. Y hagamos un paso más. La vida es el aire. Si no hay aire, no hay vida. Por tanto, el momento que dejamos de respirar, continúa la vida y el cuerpo que no tiene vida se difumina en polvo de estrellas y en polvo de la tierra. No existe nada, pero la vida continúa. Es muy diferente. Y esto, hago un paréntesis, es la resurrección del Evangelio. Eso ya vendrá a decir. Por tanto, tengamos en cuenta este aspecto para comprender que el mensaje a dar actualmente es que la profundidad del ser humano tiene formas, pero que la forma, el mapa, no es el territorio. Pero eso es una educación, estoy hablando a personas adultas que han pasado la crisis, que comprenden. Pero todo eso, ¿cómo se explica a las generaciones nuevas? La responsabilidad es de ellos, no nuestra. Nosotros es vivir de acuerdo a nuestra coherencia, que es lo que ellos aprecian, que seamos nosotros coherentes con lo nuestro, para que ellos aprendan a ser coherentes con suyo y a partir de su experiencia en un nuevo mundo tecnócrata, tengan la capacidad de construir un nuevo proyecto, porque la situación del siglo XXI es la misma situación que el siglo I. El mensaje de Jesús es de liberación. En el siglo XXI se precisa un mensaje de liberación. En el siglo I, el templo, la jerarquía eclesiástica, me colgó a Jesús y el poder romano lo afirmó. En el siglo XXI, las instituciones religiosas ahogan el mensaje de libertad de Jesús y los políticos no digamos. Por tanto, son grupitos pequeños, como en el siglo I, grupitos pequeños de las sinagogas, son ahora grupitos pequeños que van dando y mostrando vitalmente este mensaje nuevo, porque de las instituciones políticas, económicas y eclesiásticas no se genera un mensaje de libertad. Al contrario, se genera un mensaje de sumisión, de obediencia. ¿Y quién es sumiso y no es obediente? Disidente. Y actualmente un disidente es un terrorista. Luego, si preguntas, continuaremos dentro de un mes la dimensión absoluta. Dentro de 15 días nos tomaremos con el ego, que no hay que matarlo, hay que fortalecer. ¿Alguna pregunta que hacer? Así que en esos momentos, hace años, cuando acabo de dar una conferencia y había silencio, me sentía muy paranoico. Me están atacando, ¿qué pensarán, qué dirán? Hasta que un día, haciendo un seminario, al silencio, dije, y me dijo una bióloga, es que nos has descolocado y no podemos hablar. Entonces me di cuenta que el silencio no era paranoico, sino que el silencio era una situación crítica. Todo eso está en el libro, ¿eh? Capítulo segundo, ¿eh?
Capítulo segundo. Y ahí mi intención era que quede claro lo del acto central. El acto central en el mundo preindustrial produce valores. El acto central en el mundo tecnócrata no produce valores. Por tanto, somos nosotros que hemos de producir un proyecto. Esto que quisiera quedarse claro. De aquí, educativamente, es ayudar al niño. En mis manos hoy ha caído una hoja, yoga a los niños de 7 a 12 años. Una joya. Hay que educar a los niños a que hagan silencio. Y eso es un mensaje todo contrario a la sociedad. Porque tenemos el móvil continuamente en las manos. Por decir un ejemplo. Si no hay nada que preguntar, a reflexionar, y dentro de 15, este tema lo continuaremos el día. Voy a hacer lo, lo continuaremos día 12 del 12 del 2023. Continuaremos hacia las redes de innovación, el día 12 del 12. Pero nos veremos ahora dentro de 15 días para hablar del simpático ego, que yo me lo estimo mucho, el ego. Hay que fortalecerlo para que sea humilde. Muchos egos, como explicaremos, están desinflados y se los comen los egos están desinflados, deshinchados y se los comen los egos hinchados. Y esto es el panorama actual, político y económico. Si no hay nada más, gracias por vuestra presencia virtual, que es otro tema que la psicología profunda debe profundizar. La presencia virtual es impactante de otro estilo como la presencia real física. Eso lo estamos constatando y creo que la experiencia que estamos haciendo, aunque sea virtual, es impactante en nuestro interior, aunque no haya, porque esto tiene otra visión que hay que ir trabajando, que la presencia no es solo física, sino que hay una presencia cuya energía se manda, atraviesa un mundo de ondas, y aquí hay un físico que nos podría explicar toda esta física cuántica que nos da una apertura de comprender mejor el ser humano en su dinámica energética que tiene y que no es consciente. Por tanto, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.